continuamos. Muchísimas gracias por sus llamadas al 624-1013 y el 01800-626-2600 de Mexicali. También recibimos muchas llamadas. Lourdes Rodríguez de Otay dice saludos y felicidades por ese programa tan positivo. Gracias, Lourdes. Eso es todo. Así hay que ver la vida, ¿no? Hay que practicarla. Esa es ¿Cómo la benedicencia. practicamos? Muy bien, licenciado. Esa es benedicencia. Así es. Y pues si tenemos tantos segundos al día para practicarla, Cómo vivirla, ¿verdad? ¿Cómo? Guíenos. Yo lo que sugiero es, primero, las cabezas de familia que empiecen a tratar de buscar algo positivo de las cosas. ¿Por qué? Porque antes de pedir, tienes que tratar de ejercerlo tú, desarrollar la habilidad. No olvidemos que un hábito, según las cifras, dicen que 30 días son para alcanzar un hábito. Sí. Pero tampoco olvidemos que un hábito lo puedes perder en 1 o 2 días. Entonces, constancia. Que estas cabezas de familia traten de buscar las cosas positivas de todo lo que les rodea, ya sea del colegio, de la escuela, de la comunidad, del trabajo, buscar cosas positivas, de aquel vecino que me cae mal, de aquella persona que no me agrada, o sea, sí convivo pero no me agrada, buscar algo positivo de ellos. Así van a desarrollar una habilidad tan importante que van a empezar a ver un esquema, la vida de otra manera. 2, recuerden que al hacerlo así, tú empiezas a crear endorfinas para ver las cosas de manera positiva. Porque cuando tú las ves de manera negativa, lo único que haces en tu propio sentimiento, en tu propia inteligencia, es dañarte a ti mismo. Generar un coraje, un enojo, un disgusto, algo que no vas a poder solucionar porque tal vez no está en ti, pero empiezas a perjudicar. Entonces tienes que cuidar tu propia salud, tienes que cuidar tu forma de ser, porque lo que quieres ser es feliz. Eso es lo que quieres ser. Entonces, finalmente es lo que buscas. Entonces, empezar a desarrollar esa habilidad. Una vez que empieces a desarrollar la habilidad, ahora sí, tratar de proponérselos a los demás en las cosas diarias. Mamá, ya no soporto a mi hermano. Muy bien, hijo. ¿Y qué cosas de tu hermano tú valoras? ¿Qué cosas de tu hermano te gustan? O 2, llega el marido y le dice, ay, siempre esto sucio, siempre esto tal o el siempre tal. Entonces, de una manera, no para reclamarle, porque esa es la parte positiva, de una manera positiva le va a decir, ¿cómo te gustaría ser? Porque yo te amo mucho. Entonces, claro, le expresas realmente lo que valoran y lo estás motivando a lograr entender qué es lo que desea la persona. Esa es la manera benedicente, decir el bien. Puede ser que en algún momento haya una necesidad humana de comunicar algo, o sea, no es ser ciego a las cosas negativas que nos rodean. Ojo, eso es muy importante. Sí, por ejemplo, es el objetivo. En el momento en que el niño está diciendo cómo me chocan estas cosas de mi hermano, pues a lo mejor esperamos un momento en el que esté más quietecito para decirle qué te gusta de tu hermano, porque en ese momento va a decir nada. O sea, no irte a los extremos, ¿no? O sea, tener un equilibrio. No, reafirmarle, está bien, sutanito, está bien que estés enojado, está muy bien, nada más tenemos que buscar una solución y luego pensarlo. Claro, también tienes que ver un momento oportuno. No puedes pedirle a alguien cuando no tiene ese hábito, cuando está enojado o disgustado, casi siempre es cuando viene la maledicencia, el decir el mal, cuando está disgustado. O conversaciones, si estás en una conversación y encuentras una sociedad donde empiezan a hablar varios más, no vas a llegar, oigan, ¿por qué no vemos la parte positiva? Ay, sí. Los vamos a agredir a ellas. Sí, todo el mundo va a voltear en la mesa y va a voltear en el café y van a decir, pues... Así tú también en otras ocasiones has venido y te has sentado también a hablar de la gente. Así es. Entonces la manera de ser benedicente es que yo le doy un tinte positivo, no, sin decirles por qué no lo vemos así. Oigan, ¿saben qué es lo más rico de esta situación? Que yo logro ver esto. Y entonces le empiezo a dar un giro. ¿Por qué? Porque debemos de tener mucho cuidado con los sentimientos de los otros. Eso es importante. Entonces, empecé a ejercerlo en casa y en el trabajo igual. Tratar de ver lo rico. No, esa persona no tiene nada positivo. Sí tiene algo positivo, porque es un ser humano y al tener ser humano tiene una dignidad tan importante que algo rico debe tener. ¿Ser benedicente es no juzgar? Es no juzgar. Es tal vez tener un juicio positivo sobre las cosas y no emitir de una manera sencilla, fácil y comodina las cosas. Es que esto es muy desorganizado. Eso es fácil decirlo. Más bien di todo lo rico, todo lo potencial que se ha tenido, y esa parte tal vez no fue bien organizada. Pero tú propones, oye, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen de esta manera? Licenciado, ¿quién acuñó este concepto? Porque yo lo veo como una virtud, pero además, sí, ahora sí que como lo platicábamos al principio del programa, sin tintes religiosos, esta virtud se practica independientemente de nuestras creencias, de cualquier creencia o de cualquier religión, e incluso en México los 4 acuerdos de la filosofía tolteca
hablan precisamente de no prejuzgar, no suponer, y de ahí deriva mucho el juzgar, el criticar, el no benedecir. Así, maledicencia más bien. Maledicencia. O ejercer la benedicencia. Maledicencia. Ese sí, fíjese qué curioso, ese sí existe. Este es un término de los legios, ¿no? Así es. De los legionarios de Cristo. O sea, así es que es un apostolado de la benedicencia. Y realmente es la propia idea de la Iglesia católica, claro. Que habla de la caridad. Pero de fondo, primero es humano antes de ser un buen católico. Así es y que si ese no apostolado se puede practicar independientemente de cualquier religión. Y fíjate, y ese es el tinte de la manera apostolado. Y como grandeza de hombre, tienes que hacerlo también. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía tenemos otro corte para seguir hablando con el licenciado Luna y después regresamos con el ingeniero Lupita Molina, quien nos tiene datos sobre un congreso muy importante que se va a realizar en Tijuana. Una pausa, regresamos. Llámenos con alguna benedicencia ahorita.